en tu voluntad. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. El paralítico de Betesda. Vamos a hablar en el libro de Juan, capítulo 5, de una historia muy conocida por todos. Una historia que uno la lee 1, 2, 3 veces y cada vez que la lee hay una experiencia, hay una enseñanza nueva. Póngase en pie para reverenciar la palabra. Aleluya. Y leemos en el nombre de Jesús. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Puede sentarse. Dios añada bendición a nuestra vida por medio de su santa y bendita palabra. Aleluya. En esta ocasión estaba Jesús caminando por allá cerca de Jerusalén, o estaba en Jerusalén. Había una fiesta, no se especifica qué tipo de fiesta era, pero sí era una fiesta de los judíos. Y dice la palabra que cerca de ese lugar había un estanque llamado Betesda. Betesda significa casa de la misericordia. Dice ahí que cerca de allí eso estaba cerca de las puertas de las ovejas. Cuando aquí habla que estaba cerca de las puertas de las ovejas, era un lugar, era un mercado donde se buscaban los animales para llevarlo al templo y ser sacrificado. Dice la Biblia que ahí le fabricaron, estaba el estanque y le pusieron 5 pórticos, y cada pórtico estaba repleto de personas enfermas, de personas que tenían alguna situación o impedimento físico. Dice que el ambiente no era muy bueno. Yo me imagino un ambiente lúgubre, tétrico, feo, horroroso, pero fíjese que también habla la palabra que había una fiesta. Habían personas que estaban disfrutando de su fiesta, pero muy cerca allí, en el estanque de Betesda, o casa de la misericordia, había muchas personas que tenían necesidad de ser sanados. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese ese escenario. Mientras yo leía la palabra, esto solamente me provocaba como pensar en la muerte, porque en cada pórtico no había 1 ni 2 enfermos. En esos pórticos, cada pórtico estaba lleno de personas que habían ido a ese lugar porque tenían una necesidad. Una multitud de personas amontonadas, solitarias, que sufrían la indiferencia y el abandono de la sociedad y hasta de los líderes religiosos de aquella época.
Eso mismo pasa en este tiempo, donde hay muchos que están celebrando sus fiestas religiosas, y son muy santos. Hay tanta gente con tanta necesidad, hay tanta gente enferma, hay tanta gente que quizás no lo hable, pero dentro de su ser necesita que alguien se le acerque y le ofrezca lo que Jesús le ofreció a este paralítico. Aleluya. A este estanque, como le dije ahorita, se le construyeron 5 pórticos y estaban llenos de personas que tenían una necesidad, que reflejaban la miseria física y espiritual de la humanidad. Estamos atravesando tiempos donde hay mucha incertidumbre, donde no sabemos en qué va a parar todo esto, pero sí tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros, como decíamos ahorita. Pero esta historia me hace pensar en la condición del ser humano hoy en día, donde muchos andan detrás de una creencia, muchos andan detrás de una leyenda urbana, porque aunque la Biblia dice que este hombre le dijo que estaba esperando que alguien lo ayudase, o también que había un ángel que iba y descendía de tiempo en tiempo, en ninguna parte de la palabra dice que eso era realmente así. Simplemente él lo narra dentro de la historia para que sepamos qué era lo que hacían esas personas en este lugar, no que necesariamente descendía un ángel y bajaba al estanque de Betesda o casa de la misericordia. ¿Cuántas gentes hoy en día vemos que andan detrás de una creencia? Apoyados quizás en la esperanza de que alguien me dijo, de que alguien me ha dicho que es así. Cuando yo era pequeña, no sé si todavía sucede, pero cuando yo era pequeña recuerdo que muchas personas se iban de aquí, de Santo Domingo, de cualquier punto del país, a pie a Higüey. Se vestían de saco, se vestían porque ellos mantenían una creencia de que cuando llegaran allá, la Virgen les iba a conceder lo que ellos estaban esperando. Era una creencia. Muchos cuando llegaban allá, en la misma puerta, entonces empezaban a caminar de rodillas hasta donde estaba el cuadro para ir a rezarle a la Virgen, aunque las rodillas se le pelaran, pero era parte de su creencia, porque ellos entendían que haciéndolo así iban a recibir lo que estaban esperando. De esa misma manera estaban estos pórticos llenos de personas enfermas, como dice la palabra. Habían ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, pero tenían una necesidad. Y fueron ahí quizás porque alguien le dijo: ven, vamos, que allí hay algo que se mueve y cuando tú entres te vas a sanar. Así está bien, yo voy. ¿Cuántas personas fueron a ese lugar con la esperanza de ser sanos y duraron años y nada pasaba? Pero en su mente estaban esperando ser atendidos cuando le llegara el momento, o era el que llegara primero, como dice aquí en la palabra. Aleluya. Ahí estaban todos sentados, postrados. Imagínense ese escenario, llorando sus penas, contándose los deseos que tenían de ser levantados de ese lugar. Se contaban sus anhelos, sus planes, y se aferraban a una tradición. Lo peor que le puede suceder al ser humano es aferrarse a una tradición que no les va a conducir a nada. Y dentro de su creencia, ellos esperaban que las aguas se moviesen, que el ángel descendiera y que el primero que se zambullera iba a recibir salud. Ay, ¿cuándo será que me tocará a mí? ¿Cuándo será que va a llegar el momento en que yo pueda entrar? Y ahí estaban, cada uno contándose: fulano, tú todavía estás aquí. Yo
de esta historia a lo que está sucediendo ahora y llévala a su vida personal. ¿Cuántas cosas estamos nosotros esperando, aferrados solo a una esperanza, aferrados a una creencia de que las cosas van a ser así y nunca suceden? Aquí estaban ellos aferrados a esa tradición y a una esperanza que nunca iban a ver hecha realidad. Era un escenario muy triste, era un escenario muy incómodo de ver. Dice la palabra que Jesús pasó por ahí, porque cada vez que Jesús llegaba o llega a un lugar, algo tiene que suceder. Jesús no llega al sitio y no pasa nada. Si Él llega y usted notó que Él está ahí y usted deja que Él haga algo por usted, Él lo va a hacer. Porque Él es un caballero y Él puede ir caminando, porque Él llega a partir de una necesidad. Pero si tú no abres tu corazón y entiendes que tienes una necesidad, por más que Él quiera, si tú no quieres, Él no hace nada. Fíjese lo caballeroso que es el Señor Jesús. Él llega al lugar, Él llega al estanque de Betesda y empieza a mirar, casa de la misericordia. Fíjense que tanta misericordia había ahí. Si ahí lo que había era gente enferma, postrada, ciega, coja, paralítica, hedionda, con hambre. Pero estaban ahí, en la casa de la misericordia. Y Jesús llega a ese lugar. Posiblemente Él también estaba compartiendo en la fiesta, pero Él no fue indiferente a lo que estaba sucediendo en el estanque de Betesda y quiso ir y apersonarse a lo que estaba sucediendo ahí. Me lo imagino caminando. No me imagino que solamente llegó y vio al paralítico y le habló directamente a él y ya. Yo me imagino a Jesús paseándose por cada pórtico y mirando la necesidad en cada pórtico. Yo no sé en cuál pórtico tú te encuentras, pero ojalá que en el pórtico donde te encuentras tú le puedas decir al Señor: sí, quiero ser sano. Jesús se paseó por cada sitio de ese lugar y le llama la atención a este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No que esa era su edad. Según lo que dice la palabra, tenía 38 años postrado en un lecho. Pero pudiera ser que este hombre fuera más viejo del tiempo, de la edad que se dice ahí. Tenía 38 años postrado. Quizás Jesús toma a este hombre por ser el que tenía más tiempo en ese lugar, esperando un milagro, aferrado a una creencia, aferrado a que iba a llegar el movimiento del agua y que el ángel iba a descender y que él iba a ser sano. Y Jesús llega y se para delante del paralítico. Yo me imagino observándolo, como Él nos observa a cada uno de nosotros, como Él nos mira a diario. Usted sabe que Jesús llega en el momento justo y en el momento preciso. Dios no se atrasa, Dios no se adelanta. Aún nosotros no podamos entender, Dios llega cuando tiene que llegar. Aún usted se desespere, aún usted diga, pero tengo demasiado tiempo esperando y no pasa nada, Dios llega en el tiempo que entiende que debe llegar. Aleluya. Y se acerca a ese hombre. Él lo vio acostado, dice en el versículo 6. Y cuando vio que llevaba mucho tiempo así, le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pero hasta la pregunta ofende, porque a mí que me digan si quiero ser sana, yo voy a decir de una vez: sí, yo quiero. Pero fíjese la peculiaridad de este hombre, que él no le dijo que sí. Él le responde como una excusa. Y no tan solamente le responde como una excusa, le echa la culpa a los demás. La primera: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. La segunda: y cuando yo quiero ir, ya otro se metió primero que yo.
Dicen por ahí que desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Nadie queda mal, todo el mundo queda bien. Y viene y le dice, le responde con esa excusa y le echa la culpa al otro o a los otros de su mal. Muchas veces nosotros estamos postrados y estamos paralizados y le echamos la culpa a los demás de lo que nosotros podemos resolver. Y siempre estamos creyendo que el otro es que me va a ayudar, que el otro es que tiene que resolverme. Ay, Señor, lo que pasa es que fulano... Y tu deseo, y tu decisión, y tu accionar. Entonces, aquí él viene y se excusa y le echa la culpa a que no tenía quien lo metiese y que otros llegaban primero que él. Siempre va a haber alguien que llegue primero que tú, porque siempre va a haber alguien que se va a adelantar. Siempre va a haber una persona que va a estar dispuesta a accionar. Pero independientemente de que el otro llegue primero, tú también estás en la lista. Y quizás no sea tu tiempo, pero es tu turno. Quizás no sea tu tiempo, pero es tu turno. Aleluya. Tenía 38 años. Quizás era el más viejo en ese lugar, pero puede ser que hubiese otra persona que tenía más tiempo, Ángel. Quizás no era el tiempo de este hombre, pero a este hombre le llegó Jesús. Y es lo que yo quiero que tú entiendas, que cuando Jesús llega, todas las cosas tienen que suceder. Que cuando Jesús llega, las cosas tienen que cambiar. El panorama, por más tétrico, lúgubre, feo, horroroso, cambia. Debe haber un cambio inmediatamente. El hombre debe entender que tiene una necesidad. Primeramente, el hombre tiene que entender que tiene una necesidad. Todas las personas que se acercaban a Jesús porque estaban enfermos iban a partir de una necesidad. Y a partir de esa necesidad, Jesús le decía, eres sano. Y también lo salvaba. Muchas veces le decía, primero tu fe te ha salvado. Porque entendían que tenían una necesidad. Entonces el hombre debe entender que tiene una necesidad y tener conciencia de su estado espiritual para que Dios pueda operar en él. A veces nos acomodamos a una realidad que no es nuestra verdad. La realidad de este paralítico no era su verdad. Aunque él se estaba viendo paralítico, el Señor lo estaba viendo caminando. Aunque él se estaba viendo postrado en un lecho, el Señor hace tiempo que lo estaba viendo en el templo adorando. Aleluya. Aunque él se estaba viendo que no tenía quien lo ayudase, el Señor mismo lo estaba viendo como él mismo lo levantaba a partir del deseo y la decisión del corazón de este hombre. Es necesario que nosotros nos demos cuenta y despertemos de ese estado espiritual que a veces nos mantiene como en la oscuridad, en el letargo. Hay muchas gente que están dormidas, que están esperando que sea otro que venga a avivarlo. Aviva el fuego del don que hay en ti. No es que te dicen, dile a fulano que te lo avive, avívalo tú. Levántate tú. Aunque otros no quieran, empieza tú a hacerlo, empieza tú a accionar. Pero este hombre se sentía tan cómodo con esos 38 años ahí postrado que viene y dice, ay, es que yo no quiero, es que como que yo no tengo quien me ayude. Y empezaba a sentir pena de sí mismo. Hay personas que sienten tanta autoconmiseración de su tristeza, de su pena, de su dolor, de lo que están pasando y le pasan paño tibio a su situación y a su circunstancia. Cuando hay un Dios que te dice, yo necesito que tú te levantes. Yo quiero que tú entiendas y que tú creas que tú te puedes levantar de ese lugar, de esa situación que te mantiene postrado. Este hombre viene y le dice, yo no tengo quien me meta, pero usted sabe que la solución estaba frente a él y él no se estaba dando cuenta. ¿Por qué? Porque su frustración y su pérdida de esperanza no le hacían ver otra cosa más. ¿Usted sabe por qué él
porque su vista estaba enfocada en el estanque y no estaba enfocada en aquel que le dijo, ¿quieres ser sano? A veces nosotros tenemos situación porque estamos enfocados en el lecho y no en aquel que puede levantarnos y resucitarnos y sacarnos de ese lugar de parálisis. Aleluya. ¿Cuántas personas están muriendo y sufriendo por parálisis espirituales? Hay parálisis que son peor que cualquier parálisis o situación física o enfermedad. No hay una parálisis más grande en el ser humano que la parálisis espiritual, que la parálisis del alma, esa que te mantiene inerte, esa que te mantiene suspendido, esa que te mantiene en doble ánimo, esa que no te deja avanzar, aleluya. De esa parálisis venimos a hablarte en esta mañana, porque aquel que le dijo a ese hombre, levántate, toma tu lecho y camina, está aquí. Él vino a este pórtico hoy. Aleluya. Él vino a este pórtico hoy. Aleluya. Entre tantos pórticos, con tanta gente llena de necesidad, llena de angustia, llena de pena, llena de dolor, lleno de frustración, lleno de eso que no te deja avanzar, Jesús te ha personado a este pórtico hoy. Alaba al Señor en esta mañana. Aleluya. Pero él no estaba enfocado en Jesús. Ya había perdido toda esperanza y sus ojos solamente miraban al estanque o casa de la misericordia, cuando aquel de donde emana toda la misericordia estaba frente a él y él no se estaba dando cuenta. Muchas veces tenemos la solución frente a nuestra vista, frente a nuestros ojos y estamos desenfocados. No te desenfoques. Mira aquel que te está preguntando, ¿tú quieres ser sano? Yo no necesito que tú me respondas con una excusa. Yo solamente te estoy preguntando si tú quieres. Es que si tú quieres, yo lo voy a hacer, dice el Señor. Es que si tú quieres, yo lo voy a hacer. Pero no es como tú quieres, como yo quiera, pero lo voy a hacer. No importa el tiempo que tenga que pasar, ni lo que tenga que esperar, yo lo voy a hacer. A mi modo, pero lo voy a hacer. Ahora, tú quieres, la decisión es tuya. Hay muchas personas de aquí que se van a levantar, que van a salir hoy de aquí libre de toda parálisis espiritual, si le dicen que sí al Señor, si le dicen al Señor sí quiero. Y levantarse de esa parálisis no depende del que está a tu lado, depende de ti. Hay muchas personas que van a salir caminando de aquí, no porque otro le dijo que se levante, sino porque le dijo que sí a Jesús y decidió empezar a caminar. Aleluya. La solución estaba frente a él y él no se estaba dando cuenta, porque había mucho ruido, porque había mucha gente llorando, porque había muchos, ay me duele, porque había mucha gente que decía, mira, entró el ángel al estanque, mira, ese llegó primero, y estaban desenfocados. Aleluya. Y él no sabía a quién le estaba hablando. Él no entendía que la esperanza de vida o de empezar a caminar estaba frente a él. Por eso es necesario que haya un despertar en la conciencia del hombre, que active su espíritu y lo conecte a la voluntad de Dios. Que active tu espíritu y lo conecte a la voluntad de Dios. Si tu espíritu no se alinea al espíritu de Dios y se conecta a su voluntad, vas a permanecer en una parálisis constante hasta que te mueras. Aleluya. Es necesario que despertemos y que nuestro espíritu se active al Espíritu de Dios y se conecte a su voluntad. La voluntad de Jesús era que aquel hombre se levantara, se reincorporara y empezara a caminar, porque Jesús no lo estaba viendo paralítico, Jesús lo estaba viendo caminando. Empiece a verse como Dios lo ve. Empiece a caminar como Dios quiere que usted camine. Empiece a visualizarse como Dios lo está mirando y empiece a accionar a partir de ello. Aleluya. Cuánta gente enferma y paralítica espiritualmente tenemos hoy en día, con deseos de ser sanos, pero con una actitud negativa. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo tú estás aquí mal entre dos? Dime entonces, ¿cómo es? ¿O puede o no puede?
Si todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿cómo es que va a ser que tú todos los días dices que está mal? Dígale al justo que le irá bien. Declare vida todo el tiempo en su vida. El bien, el favor, la bondad, la misericordia y la fidelidad del Señor. Dice que le acompañará todos los días de su vida. Aleluya. Hay tantas personas espiritualmente con una parálisis que no le deja avanzar. Tienen el deseo pero no accionan. Tienen el deseo pero su actitud no le deja avanzar. Y se viven sintiendo pena todo el tiempo. Se viven llorando su situación. Aún teniendo la solución frente a ellos, prefieren quedarse junto a los demás enfermos. Porque se acomodaron al estado tétrico. Porque se acomodaron a esa situación y prefieren quedarse ahí. No, yo estoy aquí, pero el Señor sabrá cuándo. Pero usted no se está moviendo. Usted quiere un cambio, pero no está accionando. Usted quiere un cambio, pero no ha empezado a caminar conforme a la voluntad de Dios. Suelta eso y empieza a caminar. Y empieza a accionar. Y conecta tu espíritu al Espíritu de Dios. Y que tu conciencia se despierte a lo que el Señor quiere. Jesús tenía algo. Y es que aunque Él se juntaba con muchas personas, Jesús vino a buscar a la gente que estaba dañada. El que se creía que era más santo y más salvo que todo el mundo, Jesús ni lo miraba. Estaban sanos, no necesitaban medicina. Jesús se juntaba con los borrachos. Jesús se juntaba con los ladrones. Jesús se juntaba con todo aquel que Él entendía que necesitaba de lo que Él tenía para ofrecerle. Jesús tenía algo, y es que Él no se sentaba a llorarle la pena a nadie. Él iba donde estaba la necesidad, pero no iba a decir, hombre, pobrecita, vamos a pasarte un pañito por ahí, ¿dónde que te duele? No, Jesús no hacía eso. Aún se juntaba con ellos. Jesús tenía una palabra que transformaba al ser humano. Donde quiera que Él llegaba, algo tenía que suceder. Él no se sentó a consolar a este hombre. Él le habló como aquel que tiene toda potestad y toda autoridad. Y le dio la orden. Cuando Él le dice, no tengo quien me ayude. ¿A cuántos le ha pasado eso? Que a veces dice, Señor, yo no tengo quien me ayude. Yo lo he dicho viajes veces. Yo no le voy a hablar mentira. A veces se ríe, ¿verdad? Somos humanos. A veces sentimos que nadie nos puede ayudar. A veces entendemos que no tenemos solución a nuestro problema y decimos, ay Señor, ya yo no te voy a orar más. Yo te he orado tanto que ya yo creo que ya tú no me oyes. Yo he oído a muchas personas que dicen eso. Y el Señor ahí, solamente esperando que tú enfoques tu visión en Él. Él solamente esperando que tú no solamente lo digas, sino que tú te fijes en aquel que está frente a ti, te está diciendo, tú quieres. No lo digas de la boca para afuera. Empieza a accionar, empieza a caminar. Aleluya. Si tú quieres, tú puedes, porque yo voy a estar aquí contigo. Para empezar a accionar y a caminar, yo tengo que quererlo. No es otra persona que tiene que quererlo, yo tengo que quererlo. Aleluya. Jesús le dice con toda autoridad que le caracterizaba, levántate. Le da 3 órdenes. Toma tu lecho y anda. Pero el hombre era paralítico, ¿cómo que se va a levantar? El hombre no podía ni siquiera él mismo llevar el asunto, ni tenía quien lo ayudara. ¿Cómo iba a agarrar el lecho? ¿Y cómo iba a empezar a caminar? Dios obra por senderos misteriosos. Y hay cosas que nosotros no entendemos y tenemos que empezar a obedecer la voz de Dios y actuar. Cuando este hombre desenfocó su vista del estanque de Betesda y le enfocó en la fuente donde emana sabiduría, salud y sanidad, él empezó a levantarse. Cuando él entendió que no era el estanque de Betesda, sino que la palabra misma estaba frente a él, él empezó a levantarse.
Hubo una conexión especial entonces entre Jesús y el paralítico cuando él le dijo, levántate. Ahí fue que él lo miró. Él no lo miró cuando le preguntó si quería ser sano. Pero cuando le dice levántate, oh, toma tu lecho y empieza a caminar. El hombre obedeció a la palabra y ya no se enfocó más en el estanque. Aleluya. Él se enfocó en Jesús. La Biblia dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús le dio la orden al espíritu de aquel paralítico y el espíritu, oiga bien, el espíritu sometió a la carne y lo llevó a la obediencia. ¿Usted sabe por qué muchas veces estamos paralíticos? Porque no queremos someter nuestra carne al espíritu de Dios y andamos como chivos sin ley, esperando sanidad, esperando pararnos de ese lecho. Pero si no estamos sometidos a la voluntad de Dios, nunca va a suceder. ¿Cómo Dios puede levantarte de la parálisis si tú no te dejas, si tú no quieres accionar? Hay tantas cosas que a nosotros nos impiden caminar y avanzar, y muchas veces lo sabemos, pero nos sentimos cómodos con esa parálisis. El Señor me sanó de esta, pero entonces tengo otra y yo no la quiero dejar. Hay muchas parálisis que nos están afectando, nos están haciendo daño a nuestra vida espiritual. El lugar donde estás hoy no es el lugar donde Dios te quiere llevar. Empieza a caminar, empieza a entender que Dios quiere que te levantes, que tomes tu lecho y que andes. ¿Cuál es la parálisis que te mantiene postrado al lecho? Fíjese que Jesús le dice, levántate, párate, levántate, pero no dejes el lecho ahí. Levántate y vete con el lecho. Levántate, camina con el lecho y anúnciale a todos que tú estabas postrado, pero ya no más. Porque el lecho es la evidencia de que una vez estuviste paralítico, pero que hoy ya no lo estás porque te fijaste en el mismo Dios que estaba frente a ti y le dijiste que sí. Y entendiste que era el momento de empezar a caminar. Aleluya. Porque hubo un hombre que te dio la orden y tú obedeciste. Aleluya. El Señor no quiere gente paralítica. ¿Cuál es la parálisis que te mantiene en inactividad? Aleluya. Todos los que estamos aquí tenemos situaciones de parálisis. Muchos ya la hemos superado. Otros tienen una, se sanaron de esa y volvieron y cayeron en otra. El Señor tampoco quiere eso. La Biblia dice que aquel que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Jesús en esta mañana te pregunta a ti, solamente a ti, y de ti depende si decides salir de hoy, de este lugar, libre de parálisis. Y Él te dice, ¿tú quieres ser sano? No te enfoques en la situación. No te enfoques en el lecho, no te enfoques en el vecino, no te enfoques en el hermano, no te enfoques en lo difícil ni en lo grande del problema, no te enfoques en el gigante. Enfócate en Jesús, en aquel que tiene todo poder y toda autoridad para derribar, sea cual sea la montaña, por grande que sea. Él te está diciendo, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres empezar a caminar? Entonces levántate. Toma tu lecho y anda. Aleluya. ¿Qué es lo que te mantiene postrado al lecho? ¿Qué es lo que te mantiene postrado al lecho? Este no es un mensaje de mucho amén, pero es un mensaje que habla a tu espíritu y a tu corazón. Porque Dios tiene tanto para darte, Dios quiere bendecirte tanto, pero a veces estamos llorando tantas nuestras penas y estamos tanto enfocados en nuestros problemas y no nos damos cuenta que hace tiempo ya el Señor nos levantó, nos sanó, nos sentó en lugares celestiales y nosotros permanecemos llorando en el lecho y postrados, sintiendo pena de nosotros mismos. El Señor en esta mañana ha llegado a tu pórtico.
se ha puesto frente a tu misma puerta, se ha puesto delante de ti y te ha dicho, tú quieres. Tú quieres. No es que le digas una excusa, es que te está preguntando, ¿tú quieres? No esperes que otros lo hagan. No esperes que otro sea que te diga, levántate. Levántate. Aleluya. Levántate. 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 Toma tu lecho. Agarra tu lecho. Y empieza a caminar. Que está pesado. Empieza a caminar. Empieza a caminar con el lecho. Empieza a caminar con tu lecho. Aleluya. Levántate. Toma tu lecho y anda. Y mientras lleves tu lecho, la presencia de Dios va a ir contigo. Porque Dios no levanta a nadie y lo deja solo. Dígale que no a esa pelota. Dígale que no. En ningún momento Dios te va a levantar y te va a dejar solo. Levántate, toma tu lecho, pero empieza a caminar. Hay un accionar que depende de ti. Hay algo que solamente depende de ti. Tú quieres, el Señor quiere. Tú quieres caminar, el Señor quiere que tú camines. Que tú estás postrado, el Señor no te está viendo en una camilla. El Señor no te está viendo postrada. El Señor hace rato que te vio caminando, levantando y predicando su palabra. Hace tiempo que el Señor te vio sometido a su voluntad. Ahora tú quieres hacerlo. Tú quieres ser libre de la parálisis que te mantiene. Yo no sé cómo se llama. Yo no sé si es un hombre, si es un hijo, si es un trabajo. Ey, seré que tenan, sore quena, sola babanzo que me. Pero el Señor en esta mañana te está diciendo, ya está bueno para pensar y llorar tu pena junto a otros enfermos. ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? No te enfoques en las otras puertas. Enfócate en tu puerta y quien está frente a ti que te está diciendo, si tú quieres, tú puedes. Levántate. Toma tu lecho. Es con tu lecho. Es con tu lecho. Es con tu lecho que te quiero. Es con tu lecho que te quiero. Es con tu lecho, Kelvin, que te quiero. Es con tu lecho. Es con tu lecho. Yo no sé quiénes están aquí que se han apropiado de esta palabra y hayan empezado en el espíritu a levantarse. Y dijeron, ya no soy más paralítico. Yo me levanto en fe. Tomo mi lecho y empiezo a caminar. Y si el otro no quiere, no me importa, pero yo empiezo a caminar. Porque al lado de mí va la fuente de la misericordia. Ya no estoy más frente a Bethesda. Ya no estoy en la puerta de la misericordia. La misericordia misma me alcanzó. ¡Ey! La misericordia misma me alcanzó. ¡Aleluya! Es hacia donde Dios quiera que voy. Es que empiezo a caminar conforme a la altura de mi asignación. Es que me visto como Dios quiere que yo me vista y empiezo a caminar, Niurka. Conforme a la altura de tu asignación, conforme a lo que Dios te llamó, tú empiezas a caminar. Ya no más parálisis. Ya no más parálisis. Ya no más parálisis. Ya no más frustraciones. Ya no más problemas. Aleluya. Ya no más palabras que me marcaron. Aleluya. ¿Cuántas personas se mantienen paralíticas por una palabra que recibieron de su papá de hace mucho tiempo que le dijeron, tú no puedes? El Señor te dice, tú sí puedes. Aleluya. ¿Cuántas mujeres marcadas porque el marido le dijo, te dejo, ya no te quiero? El Señor te dice, yo te amo, con amor eterno te amé y por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. La misericordia de Dios es mejor que la vida. Es mejor que la vida. Es mejor que la vida. Tú quieres ser sano. Tú quieres ser sano. Tú conoces tu parálisis. Tú la conoces.
Tú conoces la palabra que te marcó. Tú conoces aquellos que te han dicho todo el tiempo, tú no puedes, tú no vas a llegar a ninguna parte. El Señor te está diciendo, sí, levántate, pero toma el lecho. El lecho es la evidencia de aquellos que te dijeron que no podías, pero tú pudiste porque yo te di la palabra y tú obedeciste. El Señor, este hombre, obedeció a la palabra y se empezó a caminar, empezó a reincorporarse y tomó su lecho. Y usted sabe luego qué hizo. Se fue al templo a adorar a Dios, pero con su lecho encima. ¡Aleluya! Pero andaba con su lecho encima y todo el que veía lo empezaba a criticar. Pero hoy es sábado, ¿por qué tú estás caminando? ¿Pero quién fue que te hizo ese milagro? Porque siempre van a empezar los criticones. Cuando te vean en las alturas van a empezar a hablar. ¿Pero qué es lo que tú haces? No le van a dar gracias a Dios porque tú estás bien. Van a empezar a criticarte porque tú empezaste a prosperar en Dios y a caminar en Dios. ¿Y qué es lo que tú haces? Usted le va a decir, con su lecho en la mano, el que me sanó me dijo que lo llevara y yo lo llevo. El que me sanó